muchas gracias al Señor, ¿verdad? Por esta mañana que Él nos regala. Damos gracias al Señor por poder compartir su palabra. Y hoy vamos a desarrollar un segundo tema del tema anterior. El domingo anterior estuvimos hablando del amor de la pareja, del respeto de la pareja, de la sujeción de la pareja. Estuvimos hablando de aquellos sellos de un matrimonio piadoso, que es el amor y la sujeción. Hoy vamos a dar esta segunda parte y con esta terminamos esta miniserie de dos temas, que hoy vamos a hablar de otra parte del amor, que yo les confieso que esta es una de las partes o de las áreas más difíciles de la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de amor, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de enemigos, no siempre esas tres palabras se pueden unir. ¿Ha escuchado usted la frase, se puede ser cristiano, pero no tonto? ¿La ha escuchado? Yo sí. Es una frase muy común. ¿Ha escuchado usted la frase, yo no te perdono, que te perdone Dios? Qué interesante, ¿verdad? Algunos la tienen por ahí. ¿Ha escuchado usted la frase, que Dios me perdone? Que es ese tipo de persona que pide perdón antes de pecar. No es que uno peca y después pide perdón, sino que pide perdón antes de pecar. Que Dios me perdone, pero esa persona jamás la puedo amar. Yo le confieso que hay personas que se nos hacen más difíciles amar. A mí personalmente hay un tipo de personas, y sobre todo un tipo de gente impía, y muchos de ellos están en nuestra nación, que se me hace difícil amar. También le confieso que hay ciertos tipos de personas que salen por nuestra televisión cubana que es dificilísimo amar por la forma tan arrogante y tan déspota en que se ríen de uno mismo en nuestras propias narices. Pero aún así, tenemos que amar. Y estamos llamados a amar. Ahora, ¿qué sería el amor a los enemigos de acuerdo a los parámetros de Dios? Precisamente he titulado la exposición de esta mañana, amando a los enemigos a la manera de Dios. O una palabra o una frase más llamativa sería, cuando el amor duele más. Cuando amar se ama con sangre. Cuando el amar se escribe con sangre. Y una de las cosas reales, hermano, es que bajo ningún concepto nosotros podemos tener la misma actitud que tiene el mundo en cuanto al amor. El texto que acabamos de leer en Mateo 5, del 38 al 48, se encuentra en una sección del Evangelio de Mateo que se conoce como el Sermón del Monte. Y esta sección del Sermón del Monte es conocido como el discurso más largo de nuestro Señor Jesús, comenzando su ministerio. Y una de las cosas que nosotros vemos en Mateo 5 es que las exposiciones del maestro terminan siendo exposiciones claras y directas en cuanto a lo que es el reino de Dios, en cuanto a lo que es la vida cristiana, en cuanto a lo que significa conocer al Señor, no solo en palabras, sino en acción. Amados hermanos, voy a dividir el texto en dos partes. Y lo que me propongo es tratar de explicar cómo lo que Jesús reinterpretó del texto no era algo nuevo, sino más bien algo perdido. Lo que Jesús dice de este pasaje es algo que debería llamar la atención a nosotros hoy, porque bajo ningún concepto el odio a los enemigos es algo permitido en la vida cristiana. Por eso voy a comenzar con esta primera sección, que es de los versos 38 en adelante. Verso 38, usted está ahí conmigo, por favor, no cierre su Biblia, del 38 al 44. Y vamos a hablar de dos reinterpretaciones que Jesús hace sobre la actitud ante los enemigos. Dos reinterpretaciones de Jesús sobre la actitud ante los enemigos. Y vamos a ver la primera reinterpretación. Por reinterpretación, no estoy diciendo otra cosa, que Jesús toma algo que se ha dicho y lo vuelve a interpretar porque algo ha ocurrido mal, ¿verdad? Leamos el verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La pregunta es, ¿dónde aparece esta porción? ¿Ha escuchado usted la frase, o incluso en la carrera de Derecho se estudia cuando se habla de la ley mosaica o la ley del Pentateuco, se conoce
como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El problema con eso es que la gente lo tomó, incluso estamos hablando en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, la gente lo tomó y vamos a ver cuál fue el cambio y por qué Jesús lo va a aclarar. Lo primero es, vamos a buscar Éxodo, libro de Éxodo 21-23, para ver una de las primeras apariciones de esta frase. Éxodo 21, verso 23. Éxodo 21, 23. Y vamos a ver el contexto en el que se dice ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 21, 23. Dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, veamos el verso 22 para darnos cuenta cómo se iba a ejecutar ese ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El verso 22 dice: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren ¿quiénes? Los jueces. Y entonces viene el texto que acabamos de leer, sería entonces así: si hubiere muerte, pagaréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. La pregunta es, ojo por ojo y diente por diente, vamos a pensarlo de esta forma, voy a tratar de ser un poco gráfico. Que alguien te saca un ojo, la ley decía entonces que por un ojo, un ojo. Es decir, justo la ley de la retribución, no podía sacarle dos. Pero la pregunta era, no necesariamente a veces le iban a sacar el ojo a alguien, sino que era si la sanción, si lo que había provocado a una persona era muerte, pagaba con muerte. Ahora la cuestión es, ¿quiénes juzgaban esto? ¿La propia persona? Si yo era el afectado, ¿yo iba entonces a ejecutar el juicio? No, los jueces. Es decir, que la primera aparición de ojo por ojo y diente por diente está diciendo que quien iba a ejecutar la retribución o quien iba a devolver el juicio de una forma equitativa serían los jueces, no la persona. Si era la persona, podía ser considerado como ¿qué? Venganza. Así que la primera aparición que encontramos nos está declarando claramente que ojo por ojo y diente por diente no es lo que habían o lo que estaban enseñando los fariseos, que era, toma venganza, papo. Si alguien te hizo algo, devuélveselo de la misma forma. No te pase, pero tampoco te quedes bajito. De la misma forma, toma tú la venganza en tus manos. Eso no es lo que decía eso. Vamos a buscar Levíticos 24, 19. El otro texto donde se habla de este contexto de ojo por ojo y diente por diente. Levíticos 24, verso 19. ¿Estamos ahí? Dice: y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le iba a hacer o devolver la lesión a la persona que afectaba a los demás? Hay que leer el contexto. Si leemos más arriba, una vez más, verso 16, dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Está hablando de un contexto donde es la congregación la que está juzgando, y evidentemente esa congregación no juzgaba hacia al azar, tenía sus jueces. Así que segunda aparición de ojo por ojo y diente por diente, ¿significa que la persona debía tomar la retribución en sus manos? No, tenían que ser los jueces. Y vamos a ver el último pasaje de Deuteronomio, ¿alguien sabe lo que significa Deuteronomio? ¿Qué es Deutero? ¿Deutero qué cosa es? Y nomio. No todos a la vez, por favor. Deutero, segundo. Nomio, nomos, segunda ley. No es que esta es la segunda ley, sino que es la segunda vez que se repite la ley. Interesante, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio capítulo 19, verso 21. Dice allí la palabra del Señor.
19:21. Deuteronomio 19:21 dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La pregunta es ¿quién? Una vez más hay que ir arriba, verso 17. Dice: entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y etcétera, y así sigue la idea del juicio. Las 3 veces en que aparece la frase, hermano, ojo por ojo y diente por diente, siempre era que si alguien te hacía algo, el agresor tenía que pagar, pero no por tus manos. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, regresemos a donde estábamos al inicio, en Mateo. Dice el verso 38, oíste que fue dicho. La pregunta es, ¿dónde? Los 3 textos que acabamos de leer. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, vamos a ver la reinterpretación de Jesús, porque lo que pasa es que todo parece indicar que los maestros de la ley estaban tomando ese texto para qué. Si alguien me las hace, alguien me las paga. Y eso sonaba muy bonito. Y lo triste era, y tengo argumentación bíblica para eso. Hermanos, en este púlpito hace muchos años atrás, un pastor que no era pastor de esta iglesia, era de otro lugar, que vino un día invitado, dijo que nosotros los cristianos podíamos fajarnos, que nosotros los cristianos podíamos meterle un pescozón a aquel que nos diera un pescozón, que nosotros podíamos en ocasiones determinadas, y él no estaba hablando de defensa propia, porque eso es algo que yo creo que es lícito. Él estaba hablando de que los cristianos podían darse piñazos y que le decía incluso a su hijo. Ustedes no, la mayoría ni saben quién es porque no estaba aquí, y otros espero que ni lo recuerden. Pero dijo desde este púlpito esta persona que incluso a su hijo él le decía: si en la escuela te dan, usted devuelve el piñazo. Y dijo, y tengo argumentos bíblicos para eso. David Goliat, el Señor derribando y destruyendo a los filisteos. Tú dices, Dios mío, ¿y qué Biblia dice eso? Más adelante vamos a hablar que hay veces que nosotros reaccionamos de una forma que no es la correcta, pero no es la que decimos que hay que hacer. Y una cosa es cuando nuestra naturaleza nos domina, y otra cosa es yo decir y justificar que el pecado que hay en mi naturaleza está bien. Y fíjense entonces cómo dice Jesús: pero yo os digo, algunos predicadores han dicho que lo que Jesús está diciendo, eso se dijo, pero ahora yo lo voy a decir de otra forma. No, Jesús lo que está haciendo sencillamente es lo mismo que Él dijo. ¿Por qué es lo mismo que Él dijo? Porque Él es Dios. ¿Quién le dio la palabra a Moisés? La Trinidad, Dios mismo, por medio de la tercera persona, el Espíritu Santo. Pero la palabra ha sido dada por la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, en otras palabras, yo se lo dije. Yo se lo dije a Moisés. Ahora yo os digo, miren cuáles son las ideas que va a resaltar Jesús en esta frase. No resistáis, estoy en el verso 39, no resistáis al que es malo. Esto se basa en la afirmación en 5 explicaciones. Esta afirmación da 5 explicaciones para reforzar el ejemplo de que no tomes la venganza en tus manos. No resistáis al que es malo. La palabra resistir en el idioma original es anfistemi, que significa no ataques, no te opongas, no tomes actitud defensiva. Y mis amados hermanos, la pregunta es, ¿a quién de nosotros no se nos hace difícil cuando nos hacen algo responder defensivamente? A mí se me hace, disculpen, a mí se me hace difícil. Quizás a ti no, pero yo creo que a la gran mayoría se nos hace difícil cuando alguien nos está haciendo daño no responder de la misma forma. Ahora fíjense cómo Jesús va a dar 5 explicaciones para explicar, o 5 explicaciones para argumentar la frase no te pongas a la defensiva con los que son, y lo explica, malos. Por eso esto no es un contexto, ojo hermano, porque este no es el versículo para hablar del amor a tu hermano en la fe. Para hablar del amor a tu hermano en la fe es otro pasaje. Este no está hablando de hermanos en la fe, está hablando de enemigos. Y la definición de enemigo más correcta en la vida cristiana, ¿cuál sería? Quiero escucharle. Una definición de enemigo para el cristiano, ¿cuál sería? La definición de un enemigo para nosotros los cristianos.
Por ejemplo, ¿quién es un enemigo de nosotros? ¿Ah? Los que aborrecen las leyes de Dios, es decir, pero la pregunta es, yo puedo ser un enemigo para Él, pero Él para mí. Hermano, nosotros nos podemos simplemente por el hecho de ser cristianos convertir en enemigos de muchos. Déjeme compartirle que usted sabe, hace una semana tuvimos una boda de dos hermanos preciados en medio nuestro, y uno de los hermanos que se casaba fue a la casa. Él no sabía dónde era, es el hermano David, que es de otra provincia. Fue a la casa buscando el pastor, se confundió de edificio, fue al edificio de los militares. Cuando llega a una de las casas, él toca la puerta y dice: el pastor se encuentra. La respuesta fue: aquí no vive ningún pastor, esta casa es de revolucionario. Cuando él va a la casa y me dice eso, yo le digo sencillamente: gloria a Dios porque soy pastor, porque el resto no me interesa. Ahora, si uno se pone a analizar eso un poquito más profundo, hay odio detrás de esa frase. Hay una actitud de resistencia detrás de esa frase. Cristiano, ese está contra todas las cosas de este país. Cristiano, eso es ignorancia. Pero eso más bien no es ignorancia, bueno, es ignorancia, pero eso se llama adoctrinamiento. Cuando te enseñan que todo el que piensa diferente a ti es tu enemigo, esa es una actitud arrogante y es una actitud contraria. Por eso, ahora, nosotros vivimos en un mundo, y ojo con esto, porque usted nunca ha escuchado, desde este púlpito no lo va a escuchar: salgamos a las calles, tiremos piedra, tumbemos el régimen y todas las cosas. No. Lo que oramos por esta nación y oramos por estos gobernantes, pero hay que entender que por solo el hecho de ser creyente, muchas personas nos tienen como enemigos. Hay mucha gente que nos ve de una forma mal. Muchas veces es porque se les ha enseñado así hasta que nos conocen. Yo he conocido mucha gente, incluso, que son muy afines y muy arraigados a la doctrina del comunismo, que cuando me han conocido en persona decían: oye, yo pensé que tú eras de otra forma. Yo pensé que ustedes los religiosos eran de otro pensamiento, y se dan cuenta que somos personas iguales, pero tenemos un Dios único que muestra amor incluso a los que no nos aman. Así que Jesús está diciendo, veamos la primera explicación del argumento: no te opongas o tomes la retribución en tus manos. La primera es, en este aspecto, dice, verso 39, pero yo digo, no resistáis que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Déjeme explicarle esto, ilustrárselo con un ejemplo. A ver, Osbel, tú que estás fuerte, ven acá. Ven, Osbel, entra. Déjame prepararla, déjame prepararla. Déjame preparar la mano bien. Mejilla derecha. Es esta, ¿verdad? Ahora, para darle la mejilla derecha, evidentemente con mi mano derecha es un poco incómodo, ¿verdad? ¿Cuál uso? La izquierda. Ahora, esto es importante, porque Jesús está explicando específicamente qué es la mejilla derecha. Hay una doble idea detrás de esto. La primera idea es que para un judío, ¿cuál es la representación de las cosas correctas? Por ejemplo, cuando se habla del reino de Dios y el poder de Dios, ¿qué se usa? ¿Diestra o siniestra? La diestra. Es decir, la diestra siempre es una señal de las cosas buenas que vienen de parte de Dios, y eso los judíos lo entendían. Ahora, cuando está hablando de la mejilla derecha, hay algunos intérpretes, y yo no creo que eso esté muy lejos de la verdad, que dicen que evidentemente cuando se te daba en la derecha era con la izquierda. Es decir, que era alguien que estaba tomando una actitud contraria a lo que normalmente todo el mundo haría con la derecha. Vamos a dejarlo ahí porque Jesús aclara eso con una gran contundencia. La cuestión es, ven por acá, hay algunos que dicen para que se vea, esta palabra viene galletazo, mai, que viene, piensa por un momento lo que Jesús está diciendo, y hermano, y Jesús aproximadamente 2 años y medio después estuvo en esa misma condición, lo que voy a explicar ahora. Dice, y cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¡vámonos! ¿Le doy de verdad? ¿Cuántos? A ver, vamos a votación.
Salvaste, Moreno. Imagínese, el que te hiera en la derecha. Mire, hermano, seamos realistas. Usted va así de pronto y alguien la hace ¡fua! ¿Cuál es la primera reacción, Lázaro? Aleluya, gloria a Dios. Esa es la primera reacción. Gracias, hermano, que bien me siento. Mira qué rojito me quedó. Ahora, este es el punto. El que te hiera en la mejilla derecha, pregunta sincera, hermano. Cuando alguien te haga eso, estés en esa condición, ¿cuál es nuestra primera respuesta? Es páguate con la misma. A ver, vamos a amplificarlo. Hiéreme en la derecha tú, hiéreme en la derecha. En la derecha con esta. La reacción es páguata. Y es como que sale un espíritu dentro de uno y páguata y la devuelve. Decía un estudiante hace algún tiempo en el seminario: pastor, hay ciertos programas que dan por la televisión. Yo no voy a mencionar el programa, pero dice que se llama Confilo. Dice, hay ciertos programas que cuando tú lo ves, él me decía, esto fue un estudiante serio, me lo dijo serio: pastor, y a mí me sube así una cosa, que es como que tú dices un espíritu de galletazo, porque tú ves una gente con tanta... Yo le digo, no, hermano, pero hay que amar. Hay que amar, hermano. Lo que Jesús está poniendo es un ejemplo que yo estoy seguro que al igual que esta mañana, algunos se rieron. Dicen, escucha, oye lo que está diciendo este hombre. El que te hiera en la mejilla derecha, la actitud normal sería ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Me has dado en la derecha, yo te devuelvo también otra a la derecha. Pero Jesús, cuando usa ese texto que acabamos de explicar, en su contexto, ¿qué es lo que estabas diciendo? No tomes la venganza en tus manos, deja que los jueces tomen esa venganza. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero esto es lo que Cristo dice. El que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pregunta, porque aquí es donde viene la dificultad. Entonces, eso significa literalmente que sea páguata. Dice, por favor, dame ahora en esta para que esté pareja. Es como que te dan en esta y tú dices, mira, esta se puso celosa, ¿puedes darme en esta? Evidentemente, mis amados hermanos, veamos, y si yo te digo que Jesús estuvo en la misma condición y no devolvió la mejilla, para que nos demos cuenta que no estaba hablando literalmente de pedirle otra. Veamos, vamos a leer un momento Juan 18, por favor. Juan 18, verso 22. Quédate por aquí que no he terminado todavía. Juan 18, está sudando. Juan 18, rápido, puedes buscarlo conmigo. Juan 18, 22. Capítulo 18, verso 22. Ajá. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los apacibles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? El 23. También. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ahora, Jesús se encuentra, ese es el mismo caso. Recuerden el contexto, él está ante el gobernante que le está juzgando, y en ese contexto él está dando testimonio de que es hijo de Dios. O sea, para uno de los alguaciles hace ¡paf! Y le da una bofetada. No explica si fue a la derecha o izquierda, porque ese no es el punto. El punto es que le pega una bofetada. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Por favor, me das en esta. No. Ahora, es imposible pensar que Jesús diga una cosa y haga otra. Por eso es que no se puede interpretar el poner la otra mejilla en literalmente pedirle a la persona que te vuelva a dar. Lo coherente es que cuando él dice poner la otra mejilla, primero pensemos lo que él hizo. Le dan la bofetada y ¿qué dice él? Si he hecho algo que está mal, demuéstrame qué es. Y si no, ¿por qué me pegas injustamente? Jesús sencillamente lo que hizo fue la respuesta coherente que haría cualquiera. ¿Por qué eres injusto? ¿Por qué lo eres? Ahora, no está diciendo que Jesús saca, llama a los ángeles, no, espérate, aquí se acabó todo esto, y venga un ejército, no. Lo que él está haciendo es sencillamente corroborando en un momento de presión, porque recuerda que es el contexto de la crucifixión, y está enseñándonos que cuando él dice, el que te pegue en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, a la luz de ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo es, tu respuesta natural será tomar venganza. Tu respuesta natural será devolver lo que te han hecho. Lo que el Señor nos quiere decir con poner también la otra es
no tomes venganza por ti mismo. Hermano, eso es difícil. Eso es bien difícil. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que los cristianos estamos llamados a ser ¿qué? Pacificadores. Y la idea de ser pacificadores, la palabra griega tiene un compuesto que está diciendo aquellos que están creando y generando paz. No es lo mismo gente que mantiene la paz a gente que genera, que crea o que proporciona paz. Así que evidentemente, hermanos, el texto no nos está diciendo te dan un golpe, pues ponle otro y espera de nuevo el otro golpe. Simplemente está diciendo no tomes la venganza en tus manos. Eso es amar a los enemigos, aquellos que te hacen mal. Voy a ponerlo todavía más crítico y más real. Gracias. Tranquilo. Ven y después yo te explico cómo era la. Un ejemplo crítico. El vecino. Ese vecino que tú le has hecho tanto bien. Ese vecino que de pronto tú sientes, estás en tu puerta y tú sientes en la puerta, si es un edificio, como muchos vivimos aquí en edificio, no es fácil vivir en edificio, y es ese que tú sientes y está, y tú dices, está barriendo y hace, y te echa toda la basura ¿a cuánto le ha pasado a él? A ver, lo recoge basura a los vecinos. Pero si es ese vecino que usted sabe que está constantemente hostigando, que está constantemente ahí molestando, hablando mal a los demás, qué difícil sería a ese vecino o a esa persona que está tratando de hacernos la vida imposible, devolverle entonces el mal. Hermano, lo que Jesús está enseñando, por eso yo lo dije al principio, esta es una de las enseñanzas más difíciles, pero más reales de lo que es verdaderamente un hijo de Dios. Y fíjense cómo Jesús sigue dando explicaciones. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí evidentemente tenemos que ir a Éxodo. Si alguien puede buscarme Éxodo 22, 26 al 27, y cuando lo tenga lo va a leer con voz de trueno. Éxodo 22, 26 al 27. La túnica y la capa, para entender por qué Jesús está hablando de túnica y capa, porque como esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años, no se entiende mucho. A ver, nuestra hermana Nidia nos va a leer Éxodo 22, 26 al 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Gracias, hermano. Ya está ahí. Gracias. La idea es que recordemos que los judíos, la ropa que ellos tenían evidentemente no era una ropa como esta occidental, no era camisa, no era pantalón, sino que eran túnicas. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley lo comprueba, este versículo lo explica, pero también los historiadores nos hablan de cómo los judíos tenían dos partes de la ropa. Y fíjense cómo dice este comentarista, según la ley judaica, uno podía demandar en juicio la túnica de otro, que era su ropa interior de manga larga, pero nunca su manto, pues este se necesitaba para abrigarse del frío. Hoy si uno tiene frío, simplemente se pone el abrigo, pero si puede, se trata de poner sábanas dobles o una colcha, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Que el judío no es que tenía sábanas, colcha y esta definición, sino que muchos de ellos, recuerden que su historia fue historia de peregrinación por muchos años, pero muchos de ellos adoptaron la idea de que una túnica era una túnica larga de ropa interior con una parte por encima, que ese manto de día te protegía del sol, pero de noche te protegía del frío. Entonces la ley decía que alguien podía prestarte la túnica, pero cuando llegara la puesta del sol, cerca de las 6 de la tarde, en el mundo oriental, tú tenías que devolverla. ¿Por qué razón cuando llegara la puesta del sol? Porque viene el frío. Hermano, no se ubique en Cuba, que esto es calor, aunque últimamente el tiempo está tan loco que ya no sé cómo es la cosa aquí. Pero normalmente en estos lugares que tienen las diferentes temporadas, y sobre todo las tierras orientales, el día es sumamente, extremadamente caluroso, pero la noche se convierte extremadamente fría. Entonces la idea es
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una vez más, Jesús pone el ejemplo, la parada no es que la está poniendo alta, es que la está poniendo donde va. El que quiere ponerte en juicio, incluso yendo contra la ley, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? El que está tomando la ley para ponerte a prueba, para ponerte en escándalo. Aún así, ¿qué es lo que dice Jesús? Déjale también la capa. ¿Qué significa? Es la misma idea de una mejilla por la otra, no tomes venganza. Una vez más lo que está diciendo, el que quiera ponerte a prueba o a pleito, con esto no tomes venganza. Y recuerden, no es una idea literal, sino son recursos metafóricos para decirnos, no tomes la venganza en tus manos, porque evidentemente esa es la respuesta primaria que tomaríamos nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, este texto en ciertos momentos de la vida, podemos decir, a mí me ha costado. Yo he tenido situaciones donde mi reacción no ha sido poner la otra mejilla o de también dar la capa, además de lo que me están quitando. Claro que Jesús no está incentivando el robo. Si te robaron, muy bien, agradécele. Yo en estos días voy a salir a la casa y cuando regreso yo digo, bueno, ¿y por qué está tan oscuro? Es la casa. Dice Daisy, no, es que los ladroncitos baratos esos, ladroncitos esos de 2 libras de azúcar, nos llevaron la lámpara. Y se llevaron la lámpara de la escalera. Tú dices, oye, se pasa más trabajo en tratar de desarmar esa lámpara para venderla en 500 pesos, no sé, porque con eso no se compra ni un pan con jamón. Pero no, es que hay gente así. Ahora, ¿cómo uno se siente cuando, hermanos, hay gente así que tratan de ponernos a prueba y sobre todo a prueba con nuestra fe? ¿A cuánto le ha ocurrido en el trabajo? Bueno, yo sé que a muchos le ha ocurrido porque hemos hablado en ocasiones, pero ¿cuántas veces en el trabajo, porque saben que por amor a tu Señor tú vas a agradarle a Él, tratan de poner ese trabajo voluntario obligatorio, como funciona aquí las cosas, ese trabajo voluntario obligatorio, ¿cuándo? El domingo, el día de las cosas del Señor. O tratan que porque tú tienes fe, el compañero al lado puede poner su música de babalao, pero tú no puedes poner tu música cristiana. ¿Por qué razón, hermano? No esperemos vivir placenteramente en un contexto hostil. Nosotros estamos en un mundo que es contracorriente. No esperemos que la gente se complazca con lo que hacemos, porque ¿qué fue lo que más odió la gente de Daniel en el Antiguo Testamento? De hecho, cuando buscaron para hacerle caer, encontraron una sola debilidad, y lo digo entre comillas, en Daniel. ¿Cuál era la única debilidad de Daniel? Su vida en relación a su Dios, a su fe, la oración. Dijeron, por lo único que podemos cogerle es con su relación. Mi hermano, ojalá que todos nuestros enemigos dijeran eso de nosotros. Lo único que puedo cogerle a esta persona es su fanatismo religioso. Y tanto así que hicieron incluso un edicto que tuviera que ver con la oración y postrarse a un día determinado a un Dios pagano. Y aún así, hermano, ¿qué hizo Dios con Daniel? Lo libró. Hermano, entendamos algo. Cuando nosotros no tomamos venganza obedeciendo al Señor, hay alguien que está por encima de nosotros, que conoce nuestras batallas. Miren, déjame ver cómo digo esto, porque esto puede sonar un poco fuerte. Cuando alguien está tratando como enemigo de hacerte daño, y tú tomas la venganza, le fallaste a Dios y además lo hiciste mal. Pero cuando alguien te está tratando de hacer daño y tú lo dejas en las manos de Dios, ya el problema se elevó. Y no se eleva como se eleva en nuestro contexto, que aquí te dicen, no, ya solo lo elevamos ¿para dónde? Porque no ha caído. No. Cuando el problema se eleva hacia Dios, cuando Dios retribuye hacia abajo en su juicio. Hay un texto que es de horror, que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Hermano, hay de aquellas personas que tratan de hacerle la vida imposible a un hijo de Dios. Porque hay un Dios que nos ama, nos protege. Si usted va con su hijo por la calle y sale cualquier perro, sale cualquier, no sé, o cualquier loco, cualquier persona así desquiciada y viene para arriba de su familia, ¿cómo usted reacciona? Yo no sé usted, pero yo reacciono como al menos la Biblia me lo permite, en defensa de mi familia, a defender a los míos. Ahora,
imaginemos esa idea en Dios. Bueno, incluso la palabra del Señor dice que el que intenta oponerse a uno de sus hijos es como aquel que intenta dañar, que nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Mis amados hermanos, dice Jesús entonces esta tercera explicación: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La famosa frase de la milla extra. La milla extra en este versículo lo que significa es la tercera idea de no te opongas a tus enemigos y no tomes la venganza en tus manos. Otra cosa que se diga de ahí no es lo que significa la milla extra. La milla extra, dicho por Jesús en este contexto, miren cuál es. Primero, en la ley romana, cualquier romano podía a un ciudadano judío, a un judío, podía en cualquier hora del día, en cualquier circunstancia, ir por la calle y decirle a un judío: llévame esta carga por 1 milla. Pero eso es complicado. Y a mí me gusta poner este ejemplo porque es la forma más dura que yo puedo verlo, para entender qué significa la extra. Piensa por un momento que tú vas con tu familia. A ver, piensa, Leo, que tú vas con la familia. Vas caminando y viene un soldado y te dice: ven acá, deja el motor ahí. Y tú vienes con Judy, ¿sabes? Judy cargada de java, de vianda, de malanga. Eso es un gusto, eso es de rico. Viene cargada de malanga, ¿verdad? Y viene Laura también con los pepinos, ¿eh? Y de pronto viene uno vestido de policía de ese tiempo, ¿verdad? Y dice: ¿para qué el motor ahí? Hace falta que me lleve todas las maletas estas, que es que vengo de Oriente. Hace falta que me lleve todas las maletas estas, que me hace falta llevarlas ahí para dejarlas ahí en este lugar ahí. Hermano, y tú por ley tienes que hacerlo. No es que es una sugerencia, es que por ley tienes que hacerlo. 1 milla, no más que eso. Si no lo haces, vas preso. Te pueden dar tunda de palo. Es decir, el soldado puede elegir qué tipo de castigo darte. Y como no eres romano, eres un perro. Es decir, somos un perro en ese contexto del primer siglo. Tú dejas las cosas delante de tu familia y tomas la carga. Y vas 1 milla, pero es 1 milla no para donde tú quieras, para donde quiera la persona. Cuando tú terminas la milla, ¿qué es lo que hay en tu mente? Fíjense que este es el mismo contexto de la otra mejilla, el que te está cogiendo la capa, es lo mismo, es la misma idea. Lo que hay en tu mente es: ay, qué bien me siento. Judy, por favor, me haces unas fritas de plátano cuando... qué bien, oh, y me ejercité. Hermano, dime, ¿qué otro ejemplo mayor tú puedes encontrar de alguien que te está abochornando, humillando, tantas y tantas cosas? Trajinando. Ahora dice Jesús: al que te obligue, y la palabra obligación aquí se usa de un término griego que es un término técnico de la ley romana. Era obligación, cumplir la ley era una obligación. Es decir, el que te obliga a cumplir la ley, sea justa o injusta, en este caso, yo creo que es muy injusta. Porque tú dices: ¿por qué no la llevas tú, mijo? Tú piensas que soy yo. No, tú no podías decir nada, era así, gracias. Ahora, aquí está la idea. Cuando tú terminas esa milla, posiblemente lo que está en tu mente es el mismo sentimiento de cuando te pegaron en la mejilla, cuando te robaron la capa o te tomaron la capa y no te la dieron después de la puesta del sol. Aquí es donde viene el amor cristiano. Cuando terminaste la milla, tú le dices: espérate, ahora esta va por la casa, te voy a llevar otra milla. No, él no te podía pedir la segunda no la podía pedir, era solo una. Es ahí donde tú dices: hermano, amar a los enemigos, esto es cosa de cristiano, esto no es cosa de más nadie. Solo puede ser de un cristiano, solo puede ser posible cuando el amor de Dios está en mi corazón. Solo puede ser posible, porque ahí, ¿cuál es la idea una vez más? Tomar venganza. Entonces, una vez más, no es literalmente que diga: no, déjame llevarte la carga otra milla más porque me caíste bien. ¿Tú sabes? Oye, qué rico, además, esto de cargar vianda todos los días. No, esto es lo que me gusta ahora. Una vez más, lo que está diciendo Jesús, justo cuando terminaste esa milla que es injusta, que sea lo que sea, ahora le vas a demostrar lo que es no vengarte,
no pensar mal, que es lo difícil, y no decir que es injusto. Miren, hermano, ante las injusticias, y esto quiero que se quede por favor en tu corazón, ante las injusticias de este mundo para con nosotros los hijos de Dios, la justicia de Dios será derramada sobre aquellos que tratan de abochornarnos, de prestigiarnos, trajinarnos o burlarse de nosotros por nuestra fe. Y déjame decirte que hasta ahora me ha venido muy bien dejarle siempre mis batallas y mis venganzas a las manos de Dios, porque yo no quiero estar en el pellejo de alguien el cual Dios se vengue por mí. Y no es que yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, acaba. A veces tengo ese deseo, es la verdad. A veces me viene. Yo trato de luchar contra él, pero me viene, tengo que ser sincero. Y yo veo a algunos que andan por ahí con esas barrigas diciendo mentiras, pero oro por ellos. ¿Por qué razón? Porque esos infelices necesitan el evangelio de Cristo, como yo fui un infeliz, como yo fui un perdido, como yo fui un pecador. Y Dios me rescató de ahí. A unos Dios los rescata de la santería, a otros del ateísmo y a otros de tantos y tantos lugares. Y aquí es donde está la verdad bíblica. Aun cuando mi corazón le pueda costar trabajo perdonar y amar, esa es la milla extra. Eso es poner la otra mejilla. Eso es dejar también, además de la túnica, la capa. Decir, Señor, yo por mis fuerzas no puedo, pero toma tú la venganza. No me permitas vengarme yo. Y funciona. ¿Alguien dice amén? Por muchos años en esta nación trataron de destruir a los cristianos, de abochornarlos, de negarle carrera. Y hoy, gracias a Dios, si hay una nación cubana que a pesar de todo lo que está, continúa adelante, porque hay una iglesia que Dios ama todavía en esta nación. ¿Alguien dice amén? Así que entonces seguimos los argumentos de Jesús. Dice Jesús, al que te pida, dale. Una vez más, no es toda la idea general, porque hay momentos en que alguien te pide. Miren, en estos días estaba con el pastor Andy, hermano mío. Él vino y me dijo, mira, me hace falta que me lleves ahí al bazar, que estoy buscando una cosa para la casa. Fuimos, pero usted sabe que en la entrada está uno de estos personajes incógnitos millonarios. Y escucha cómo lo digo, personajes incógnitos millonarios. Hermano, lo bueno de todo esto es que tú sabes quién es el que te está pidiendo de verdad, con necesidad. Y aquel señor estaba adelante y me dice, no, dame algo, dame algo. Y alguien venía delante y le dio algo. Y cogió el dinero, hizo así, sacó el paco de billetes del bolsillo y lo guardó. Yo dije, a mí el deseo que me dio es decir, oye, dame algo tú a mí. Ese, bueno, pero dame algo. Hermano, hay gente con cara dura que lo que no quieren es trabajar. Es cierto que hay gente que tú los ves y tú por la situación, de alguna forma tú dices, es cierto que tienen una necesidad. Pero ese no es el que está hablando Jesús, porque a los necesitados siempre tenemos que ayudar, a los que están hambrientos, a eso hay que ayudarlos. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí, el que te pida, dale. Evidentemente, ¿de quién está hablando aquí Jesús? De un enemigo, de alguien que no lo merece, de alguien que a ti no te ha dado. Tú le vas y le pides algo a un vecino y te dice no, e increíblemente después viene a pedirte lo mismo. Y tú dices, este es mi momento. Pero eso entonces tenemos que decir, Señor, amar a los enemigos aunque no los merezcan. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, una vez más dice, no se lo rehuses. ¿Y de quién está hablando Jesús? ¿De quién está hablando Jesús? De ese tipo de personas que se han convertido en nuestros enemigos por nuestra fe. Y miren, es una bendición cuando nosotros como hijos de Dios, esas personas que nunca nos prestan, que nunca hacen nada, que nunca quieren ayudarnos, aún así, cuando esas personas ven que tu acción y que tu actitud hacia ellos es diferente, hay un versículo por ahí que dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una interpretación más contemporánea sería la cara le va a arder de vergüenza. Porque esa, sí la tiene. Hermana, estás fuerte con los enemigos hoy. Pero bueno, seguimos, dice, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Ahora, después de esta interpretación de ojo por ojo y diente por diente, lo que está enseñando Jesús es, no tomes la venganza en tus manos. Aunque tú quieras ejecutar el juicio, déjaselo al Señor. Ahora, leamos la segunda reinterpretación que hace Jesús. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Increíble. Versos 43, ¿verdad? Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Alguien me busca rápidamente Levítico 19, 18.
Por favor, un espadachín ahí, rápido. Levítico 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás y guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. ¿Escucharon el verso? Vuélvelo a leer, Anita. Ponte de pie, alto, fuerte. De nuevo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Yo Jehová. Yo Jehová, la firma, el cuño es importante. Yo Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está citando Jesús? Oíste que fue dicho. La pregunta es, ¿dónde se dijo? En Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo y odiarás. Aborrecer significa odiar. Y odiarás a tu enemigo. La pregunta es, ¿encontramos la primera cita? Sí. La segunda, ¿dónde está? No, aborrecer al enemigo. ¿Dónde está en la Biblia odiar a nuestros enemigos? En Éxodo, ¿qué? Vamos a escuchar a Nelson, vamos a escuchar a Nelson. Es lo que le está diciendo, oíste que les fue dicho. Ajá. En la ley está. Exacto. Más bien lo que les están enseñando a ustedes. Pero ¿por qué nos confunde? Porque cuando él cita arriba, oíste que fue dicho, sí fue escrito. Pero ahora es, oíste que fue dicho, hay algo que sí fue escrito, pero lo segundo estaba a la misma par o a la misma altura de lo que se escribió. Hermano, eso es cuando vemos la Biblia y nosotros mismos le queremos poner cosas a la altura de la Biblia. Dios dice esto, pero yo digo esto. Dios dice esto, pero mi iglesia dice esto. Ni la iglesia, ni los voceros de la iglesia están a la altura de lo que dice la Biblia. Jamás. No puede ser. Por eso, cuando lo que dice Nelson, lo explicó perfectamente. ¿Oíste que fue dicho? Muchos decían, bueno, sí, fue escrito. No, la primera parte, la segunda la añadieron ellos. Y fíjense, ¿por qué la añadieron? Es un pensamiento lógico. Amarás a tu prójimo. Bueno, si amas a este, ¿cuál es el prójimo? El cercano, el que está necesitado de ti, ¿verdad? Una persona ahora que está en China ahora mismo y yo no tengo cómo llegarla y no conozco nada, ese puede ser un prójimo, pero ahora mismo no es ese prójimo. De hecho, la palabra prójimo es el cercano, el que está alrededor tuyo, el que está cerca tuyo con necesidad, que cualquiera se puede volver en un prójimo nuestro, cualquiera. Ahora dice, amarás a tu prójimo. La idea de amar, como Levítico lo dice, termina con esa firma, yo Jehová. Ahora, ¿cómo eran los prójimos de los judíos? Recuerda que los judíos en el desierto, porque la ley se da cuando están en el desierto, ¿verdad? Ellos tenían, vivían en cabañas móviles. ¿Por qué? Porque llamaban la cabaña, la levantaban y seguían su trayecto. Es decir, que sus prójimos eran sus propios hermanos. Pero además de esos prójimos estaban los enemigos más afuera. Por eso es que lo que Jesús está citando es, amarás a tu prójimo, sí, claro, aquel que está necesitado, a tu hermano, aquel que está cerca, aunque no sea tu hermano creyente, aplicándolo en nuestros días, aquel que tiene una necesidad, o sea un vecino, o sea quien sea, alrededor tuyo, lo amarás. La pregunta es, ¿cómo pensar que la tradición oral, es decir, lo que decían los rabinos, se había puesto a la altura? Hermano, esto mismo pasa con la Iglesia Católica Romana. Que el Papa dice una cosa, el Papa hace un tiempo hizo un indulto universal, le perdona los pecados a todo el mundo. Sí, tienes razón, él se los perdona, él. Pero ¿de qué me sirve a mí el perdón de un hombre? Cuando el único que puede perdonar mi alma y mi corazón es el Señor. Yo no estoy diciendo que él no lo hizo, sí lo hizo. Yo no estoy diciendo que es mentira, no es mentira, es verdad. Pero es el perdón de una persona, no es el perdón de Jesucristo. Ahora fíjense entonces cómo esa frase, odiarás a tus enemigos, nos enseña a nosotros lo que Jesús ahora va a explicar en el versículo siguiente. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. No me ultraje y no se burle, porque no lo voy a poner la otra manera. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí es donde viene esta parte. Fíjense cómo el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos. Dice,
bendecid a los que os maldicen. Imagínense que una maldición sería algo así como, esto va a sonar un poco fuerte, pero eres un inútil, no sirves para nada, maldigo tu vida, y la gente empieza a hacer esas maldiciones. ¿Cuál sería la respuesta natural? Devolverle lo mismo, pero ya Jesús aclaró que ojo por ojo, que la otra mejilla, que la otra milla es perdonar y no tomar venganza. Esto es difícil, hermano. Cuando alguien te está maldiciendo, ¿y tú qué tienes que hacer? Que el Señor sea contigo. Que Dios tenga misericordia de ti. Eso es bendecirlo. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Hermano, eso una vez más es difícil. Es difícil. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, hay algunos en varios momentos de la vida que quizás le dieron la peor respuesta al vecino. Que en ese momento no pudieron contenerse y le dieron la peor respuesta a un familiar, o a un conocido, o a alguien cercano o no tan cercano. Pero ahora Jesús está diciendo, aquel que te maldice, bendícele tú. Y la forma de bendecirle se muestra de dos maneras. Uno es con palabras y el otro es con acciones. O falta de acciones. Te explico. Él me está maldiciendo. Yo puedo decirle, mira, que el Señor sea contigo. Yo no tengo más nada que decir, que sea el Señor en tu vida. Otra es con acciones, que incluso después viene, porque la gente, hermano, mire que la gente es sinvergüenza. La gente te dice una cosa, y tú dices, pero ya lo dejaste pasar así. Ya, y más nada. Y el otro día dice, vecina, ¿me puedes regalar un poquito de sal? Y tú dices, sí, claro, sal de nitro es lo que te voy a dar. Pero no. Está diciendo, bendecid a los que os maldicen. Así que la idea sería, bendice, aun cuando lo que están profiriendo contra ti son maldiciones. Hermano, esto es en el contexto de enemigos, y no enemigos que ellos son enemigos de nosotros, sino que nosotros nos hemos convertido en enemigos de ellos. Por las razones que sean, que casi siempre es por el Evangelio, pero por las razones que sean, tú y yo no podemos mirar a alguien con odio y decir, yo tengo que odiar a aquellos que son mis enemigos. Entonces lo que está diciendo, aquellos que te maldicen, bendícelo. Aquellos que te odian, haz el bien. Dice, hazle el bien. Aquellos que os ultrajan y os persiguen, en la idea de ultrajar y perseguir, ¿cuál es? El que coge la otra milla y te obliga, el que coge y te pega una bofetada de la forma incorrecta, de una forma injusta. Está diciendo, orad por los que os ultrajan, por los que se burlan de ustedes. Hermano, y qué difícil es cuando alguien que tú quieres se burla de ti en tu cara. Qué difícil es cuando alguien que tú amas, o alguien que tú viste crecer, o alguien que incluso le viste caminar a tu lado, que decía ser familia, no sé. Qué difícil es cuando encontramos ese tipo de personas que de pronto empiezan a proferir maldiciones contra nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser tan injusto? Así hay mucha gente en la vida. Así hay mucha gente, sea familia, incluso cristiano o no cristiano, que tú dices, ¿cómo es posible que pueda haber tanto odio en tu corazón? Y aún cuando esas heridas duelen, porque yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero muchas veces las heridas que más duelen son de la gente que más amas. Y fíjense cómo la palabra, hablando de un contexto hostil completamente, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Recuerden que Jesús está escribiendo en un contexto donde los judíos, si se puede decir de alguna forma, son los trajinados de los romanos. En un contexto donde los judíos están esperando un Mesías que venga a gobernar y a quitar al César y a quitar a Herodes y a quitar a todos los cónsules y emperadores o gobernadores romanos. Y es justo en ese contexto donde Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y por último, los versos del 45 al 48, después de Jesús dar las dos reinterpretaciones, ahora Jesús da los argumentos por qué es necesario cumplir con estas interpretaciones. Si el primero reinterpretación es ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, no tomen venganza. Si el segundo es amad a vuestro prójimo y odiarás a los enemigos, la reinterpretación de Jesús es ámalo a todos.
prójimo, enemigo, hermanos en la fe, familia, no familia, gobernadores, primo, todo tipo de personas, muestra amor. Ahora Jesús va a decir por qué. Porque uno puede decir, sí, pero eso no es conmigo. Bueno, ahora miren los argumentos de por qué la primera parte es importante. Verso 45, para que seáis. ¿Qué significa eso en español? Esto debes hacerlo para que seáis. Para que muestres si eres o no. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tienes que hacer esto. Por eso dice, ama a tus enemigos, ora por aquellos que te maldicen, muéstrale amor y muéstrale la verdad a aquellos que son completamente contrarios a ti, hostiles a ti. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, hermano, ahora ya no solo se queda en que qué difícil es amar a enemigos, sino que si no amamos a los enemigos, no somos hijos de Dios. Por eso esto no se trata de cuánto te va a costar, sino de que si lo estás haciendo o no. Y fíjense cómo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Esto en la teología se conoce como esa gracia común, que está sobre todas las personas, porque el sol sale para el guajiro, para el campesino cristiano, pero sale también para el que está cogiendo ese dinero para droga y para desastre y para prostitución. Sobre buenos y malos. Y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es la idea que está usando Jesús? Tú cumples con la palabra del Señor en cuanto al amor a los enemigos, porque Dios mismo, y esta es la idea, Dios mismo en este tiempo hace caer las cosas buenas sobre todas las personas. Pero Él está hablando de este tiempo. Hay un momento determinante donde Asaf miró a su alrededor, el salmista, Salmo 73, él mira a su alrededor y él dice, pero ¿cómo esta gente tan impía puede prosperar tanto? Pero ¿cómo esta gente tan mala pueden proponerse tantas cosas e incluso decir que no hay Dios y todas sus artimañas? Y aún así todos se le logra con creces. ¿Recuerdan el Salmo? Dice Asaf, hasta que entrando al santuario del Señor, hasta que entrando a la presencia del Señor, hablando evidentemente con el Señor y escuchando los designios del Señor, me di cuenta, dice Asaf. A ver, te lo voy a poner de esta forma. Y tú ves a ese vecino que es impío, que es idólatra, que trata de hacerte la vida imposible, que trata de hacer la vida imposible a tus hijos, a tu familia, a todo el mundo, y tú lo ves de pronto que llega con su carrazo de mi pyme inmenso. Y tú estás con, no sé, con la bicicleta y ves que él llega y, vamos a ponerlo un poquito, y quizás tienes la motico esa, oye, padre, préstame un poco de gasolina, y tú ves que él entra con los galones de gasolina para su casa. A Asaf le pasó algo parecido y él dice, ¿cómo puede esta gente tan impía prosperar tanto? ¿Cómo le puede salir las cosas tan bien si ellos están ante Dios tan mal? Y Asaf dice, es que estar bien ante Dios no significa que todas las cosas materiales en esta tierra las vas a tener. Dice Asaf, hasta que entrando al santuario del Señor, y es ahí en la presencia del Señor, ¿qué dice Asaf? Que le dio paz a su corazón. ¿Entendí qué? Léelo. Comprendí el fin de ellos, ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños de que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el Señor, una de las frases es, los pusiste en deslizaderos. En otras palabras, todo eso que parece humanamente ser que están prosperando, que le está yendo bien, todo eso es un deslizadero. ¿Y dónde termina ese deslizamiento? En el infierno. Y eso es lo triste del caso. Hermano, cuando Jesús nos está diciendo que cumplamos todas estas cosas para que seamos hijos de Dios o hijos de nuestro Padre, que es el que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, Dios no es injusto y a su tiempo juzgará. Dios no es injusto y a su tiempo se vengará. Por eso ni seamos injustos nosotros, ni tomemos la venganza nosotros. Segundo argumento de por qué hacer todo esto, porque si amáis a los que os aman, dice Jesús,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Los publicanos siendo aquellos más detestados por los hebreos, siendo aquellos traidores de la patria, siendo aquellos que iban contra la religión judía y también contra la familia judía y la protección entre los judíos como hermanos. Jesús dice, ¿acaso esa gente tan mala no ama también a los que les aman? Claro. ¿Acaso esa gente tan perversa no muestra amor a aquellos que le muestran amor? La pregunta que hace Jesús es, ¿tenemos que amar a los que nos aman? Sí, pero recuerda que eso es lo que nos toca. Pero tenemos que amar a los que no nos aman, eso es lo que se nos ordena. Una cosa no es fácil, otra cosa es por mandato. Y ahí es donde se ve la diferencia de un creyente. Dice Jesús, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Solo un acápite rápido aquí. Recuerden que el saludo entre judíos no era un como, dale, cuídate. Eso no, eso es puro cubaneo. ¿Yeah? Usted sabe como, hay gente que se saluda con muecas nada más. Usted le ve la cara y pasa. ¿Sí o no? Sí, como. O como, eso es increíble. Nosotros, verdad que nosotros somos únicos. Fíjense si es así. Miren lo que es la ley del contexto cubano. ¿Qué significa esto? Tú vas pasando y tú ves a alguien y te dice, y el otro te dice, ¿qué dijo ahí? Dígame, a ver, ¿qué dijo ahí? Es como uno dijo, dime, y el otro dice, está fea la cosa. ¿Te das cuenta que somos únicos? Si este video lo ven en otro país, la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero los judíos tenían otro tipo de saludo que incluso podía llevar hasta tiempo. Porque era saludos entre hermanos de la fe, shalom, la paz de Jehová sea contigo, la paz de Adonai sea sobre tu vida, sobre los tuyos, se besaban a la familia, llevaba tiempo. Y dice Jesús, si saludáis a vuestros hermanos solamente, es decir, si separas tiempo para mostrarle amor a tus hermanos solamente, no estás haciendo nada. El problema es cuando separas tiempo para mostrar amor a los gentiles, o en este caso a los enemigos. Es como que tú sabes que esa persona está en el hospital, esa persona perversa y mala. No, ya cuando dice, voy a separar mi tiempo y voy a ir ahí y voy a mostrarle que todo ese odio que ha descargado hacia mí, se lo voy a devolver como mismo Dios me lo devolvió a mí cuando yo le odié a Él con amor. Hermano, eso es vida cristiana. Y dice Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evidentemente aquí la palabra perfecto está hablando de acuerdo al diseño divino, de acuerdo a la madurez cristiana. Y esto evidentemente tiene que hablar de nuestro crecimiento cristiano. Por eso, si tú después de llevar tiempo en el Evangelio, después de haber dado varios pasos en el Evangelio, sigues odiando a tus enemigos, no estás siendo perfecto, no estás siendo maduro y no estás siendo coherente con lo que enseña el Evangelio, hermano. Ninguno de los que está aquí a tu alrededor, tú puedes mirar a tu alrededor, ninguno de los que está aquí es tu enemigo, ni puede ser tu enemigo, independientemente de cómo sea el trato, de cómo sea la relación. Ninguno de nuestros hermanos se convierte en nuestros enemigos. Pero te lo voy a decir de esta manera, pero incluso fuera, donde sí hay realmente enemigos hacia nosotros, el llamado es amar a la manera de Dios. Se convierte en una de las expresiones genuinas de lo que es la vida cristiana. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:9, increíblemente, en un contexto de persecución a los cristianos, escribe: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. A cristianos que estaban huyendo por la persecución, Pedro les dice: no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 12 y 13 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y les bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero aun cuando los hombres nos tengan como escoria o como caca o como algo inmundo, Él dice: pero voy a mostrar que si ellos me maldicen, les voy a bendecir.
si ellos me humillan, les voy a perdonar. Y una cosa sí, y voy a decirle, Señor, toma tú la venganza en tus manos, porque eso no me corresponde a mí. ¿Por qué Jesús reinterpretó estas dos porciones? Para sacarnos del error. Ojo por ojo y diente por diente no significa ama a los que merecen y a los que no, ódiales. Ojo por ojo y diente por diente significa no tomes venganza. Espera en el Señor y en su juicio, no el tuyo. Amar al prójimo es lo que el Señor nos ha mandado, pero también amar a los enemigos es lo que Él nos ha declarado. Y recordemos que todas estas cosas muestran que somos hijos del Padre. Y que estas cosas muestran que estamos creciendo en madurez, lo que Él se conoce como siendo perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Termino con esta idea. ¿Qué has hecho tú en tu vida y yo en la mía que Dios no haya perdonado? ¿Qué hay en nosotros que el amor de Dios no haya sido o no sea capaz de perdonar? Yo creo que nada. Y aun cuando nosotros entendemos lo que es el amor de Dios desde esa perspectiva, llegarán los días, quizás hoy, hay alguien que ha herido o desgarrado tu corazón y tú dices, pastor, yo soy sincero, yo no tengo amor en mi corazón para esta persona. Pero es que precisamente Jesús en ninguno de estos textos está hablando de siéntelo en tu corazón para que después lo ejecutes. No aparece. Esa mentira de que el amor es un sentimiento solamente se nos ha arraigado y nos ha confundido en muchas ocasiones. Hermanos, el amor no es un sentimiento solamente. El amor es acción. Hay un sentimiento, pero ese sentimiento en ocasiones puede ser mentiroso y traicionero, porque engañoso es el corazón. No, yo no lo siento. Cuando yo lo sienta, ¿y qué versículo dice? Siente primero, hijo mío, esto y después hazlo. Y hay justificación, no, porque yo no soy hipócrita. No, es verdad, no eres hipócrita, pero eres un mentiroso porque estás diciendo, yo no soy capaz de, como Él me amó a mí, yo amar a los demás. Hermano, en ocasiones no lo vas a sentir jamás. Pero en todo momento, amar significa, mira, yo no lo siento, pero porque amo a Dios y Dios me lo demanda, voy a decir, mira, te perdono. Ahora, cuando lo vayas a decir, tienes que decirlo con el convencimiento de que es una verdad. No es como, está bien, dale, Dios me dijo que, mira, yo ya, te perdoné. No, porque eso no lo crees ni tú mismo. Yo reconozco que esta es una de las áreas donde hemos sido heridos, donde hemos sido quizás maltratados, pero donde la palabra de Dios trae sanidad al corazón. La palabra del Señor trae sanidad a nuestras heridas. Y nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque yo no quiero amar a mis enemigos a mi manera. No quiero amar a mis enemigos a la manera que se me ha enseñado en otros lugares. Quiero amar a mis enemigos a la manera tuya, Señor. Y esa manera es, no tomes venganza, deja el juicio al Señor y ama, aun cuando la otra mejilla sea una acción difícil. Aun cuando la otra milla sea una acción para nosotros humillante. Pero si Él nos perdonó en la cruz y nos sigue perdonando hoy, ¿quiénes somos nosotros para no mostrar perdón? Les invito a terminar orando. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón porque a veces nuestros pensamientos, nuestras acciones o falta de acciones hemos mostrado no amor para con los que nos rodean. Señor, nosotros estamos en tus manos y te pedimos, te suplicamos que se hace en nuestras vidas. Señor, si hay alguien en medio nuestro que está luchando porque se le hace difícil mostrar ese perdón, Señor, es que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido así. Ayúdale, ayuda a ese hermano a que pueda entender que tú nos perdonaste, que tú nos perdonas y nos seguirás perdonando. Y aun cuando a veces por nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero es que de eso trata la vida cristiana, que por nuestras fuerzas no podíamos ser salvos y tú nos salvaste. Por nuestras fuerzas no podemos amar con la perfección que tú amas, pero tú nos das, Señor, ese amor para amar. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor a los enemigos también, como tú lo mostraste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y gracias por la salvación. Y aún si mostrando amor a nuestros enemigos, ellos persisten en su maldad
o en su actitud contraria hacia nosotros, tú eres el juez, no nosotros. Hay de aquellos que siguen luchando contra ti y aborreciendo tu iglesia. Te pedimos misericordia para ellos, pero sabemos que un día el juicio llegará también sobre aquellos que persisten en el pecado. A ti oramos y en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.